Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a esta nueva charla del ciclo que dedicamos al jazz colombiano durante el mes de septiembre, mes del jazz colombiano. Hoy tenemos un invitado muy especial, el guitarrista William Pérez. Estamos esperando a que se conecte para comenzar, pero pues quiero contarles que hemos tenido en las entregas anteriores ya entrevistas con Juan Felipe Cárdenas, saxofonista, con Natalia Rose, guitarrista. Hoy tenemos a William y el día 30 de septiembre tendremos el cierre de este ciclo de charlas dedicadas al jazz colombiano con Carolina Calvache, pianista caleña. Estamos esperando simplemente que se conecte William. Ya está por acá. Hola, William. Hola, Juan. Como suelo hacerlo en estas entrevistas o en estas charlas, normalmente hago una introducción sobre la hoja de vida de nuestro invitado. Así que quiero contarles que William Pérez nace en la ciudad de Bucaramanga, pero se cría en Arauca y se considera más llanero que el chigüiro, según sus propias palabras. Se gradúa como maestro en música de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá en el año 2008 y en sus proyectos como guitarrista incluye elementos de distintas músicas, primordialmente de jazz, pero también de la tradición folclórica colombiana y africana, así como de la música clásica. William ha participado en el Festival Jazz al Parque casi que de una forma ininterrumpida entre el año 2010 y el 2013, del 2015 al 2017, y también lo hizo el año pasado, reafirmándose como uno de los músicos más relevantes en la escena del jazz colombiano. En el año 2013, año en el que ocupó el primer puesto con su cuarteto en la convocatoria de Jazz al Parque, William lanzó su primer álbum como solista, titulado Karma Dharma, y en el año 2015 ganó el concurso de interpretación de guitarra eléctrica de IDARTES. También cabe destacar que William ha tocado en escenarios de Sudáfrica, Brasil, Argentina y Venezuela, entre otros países, y que sus grabaciones incluyen el ya mencionado álbum Karma Dharma, en calidad de líder, de 2013, el álbum La Red, con el trío La Red, de 2007, el álbum Etcétera de 2011, Memorial, también con La Red, en 2014, y varias participaciones como acompañante de numerosos artistas nacionales. Actualmente William es profesor y coordinador del área de guitarra y ensambles de la Escuela Fernando Sor y profesor de guitarra y ensambles de la Universidad del Bosque. Bueno, William, pues muy contento de tenerte en este ciclo de charlas. Quería empezar preguntándote cómo fueron esos inicios, cómo llegaste a la guitarra y por qué escogiste ese instrumento. Bueno, Juan, muchas gracias por la invitación. Pues sí, como tú lo dices, pues no hemos podido coordinar pues como esa juntada de la que tanto hemos hablado para compartir música y todo esto. Ya pronto sé que se dará. Muchas gracias a todos los asistentes pues a esta charla. Gracias por estar acompañándonos. Y nada, yo disfruto mucho compartir de la música y hablar de esto, pues me emociona mucho y me alegra mucho. Pues digamos que yo he tenido un contacto muy cercano con la música desde muy temprana edad. Más o menos a los 8 años empecé estudiando piano y al mismo tiempo estaba estudiando instrumentos de la música llanera. Como tú lo dijiste, pues yo me crié en Arauca. Aquí ha vivido mi familia. Entonces, pues siempre tuve interés como por la música tradicional de acá.
siento pues un arraigo bien importante por nuestra cultura llanera y pues cada vez me convenzo más que esta es una música súper valiosa y que me aporta y le aporta pues a la música en general muchísimas cosas muy, muy buenas. Entonces empiezo pues el estudio de la música a esa edad. Luego como a los 13 años me devuelvo a Bucaramanga, donde pues termino el colegio e inicio también mis estudios universitarios. Y antes de graduarme del colegio, digamos que yo me alejé un poquito de la música en una temporada, supongo que para hacer cosas pues completamente normales pues que hace una persona de 13 años o 14 años y esto. Fútbol, qué sé yo, cualquier de esas actividades y retomé la música, pero esta vez no fue con el piano, que era el instrumento que estudiaba, sino con la guitarra, por un amigo que vivía cerca de mi casa y tocaba guitarra, estaba estudiando música en la universidad allí en Bucaramanga, en la UNAP, y era un guitarrista clásico, pero estaba participando de la Big Band de la universidad y en la Big Band tocaba guitarra eléctrica. Entonces él me mostró cómo tocaba pues las cosas de la Big Band, entonces me mostró algunos estándares, me mostró también algo de música brasilera. Recuerdo que me gustó muchísimo la música brasilera y desde ese entonces, más o menos estamos hablando del 90 y tal vez 98, 99, me encantó porque me gustó mucho el acompañamiento, me gustaba como ese papel de la guitarra en el acompañamiento en la música brasilera, sobre todo en el bossa nova. Entonces ahí empieza como el gusto por el instrumento. Después termino el colegio y entro a estudiar geología. Wow. Hago un semestre de geología en la UIS, en Bucaramanga. Yo venía de un colegio que pues se llama Fundación Colegio UIS. Inicialmente tenía como una relación muy estrecha con la universidad, pero luego no, luego pues se quedó el nombre. Pero digamos que pues era muy normal que la gente aspirara a entrar a la universidad, a la UIS. Entonces pues yo seguí como ese camino y pasé a geología, pero pues la música estaba muy presente en mi vida y yo seguía pensando en música en mis clases de matemáticas, de química, de todo eso. Para mí era como primordial pensar en el ensayo que tenía y bueno, y esas cosas y decidí salirme de esa carrera y entrar a la UNAP. Allí estudié música, guitarra, pero hice 2 semestres de guitarra clásica y luego en el tercer semestre, como por unos intereses que tenía como por buscar una vitrina artística o musical más amplia, pues decido viajar a Bogotá y estudié en la Javeriana y bueno, y ahorita el resto pues es lo que he hecho, ¿no? Como trabajar dando clases en algunas Universidad del Bosque, en la Escuela Fernando Sor y pues también como tocando por ahí con todos los que he podido participar en sus proyectos artísticos. Se percibe ya desde el comienzo de tus primeros contactos con la música, pues una gran diversidad, una gran cantidad de influencias, pero volvamos a eso que mencionabas de la música brasilera y hablemos particularmente de qué sonidos o qué artistas. Ya cuando finalmente te inclinas por la guitarra como el instrumento que te va a acompañar en este viaje, pues ¿qué fue lo primero que escuchaste? A mí siempre me interesa saber mucho sobre esas primeras influencias porque generalmente son influencias que van marcando un estilo, que tienen una clara influencia en la manera de interpretar el instrumento. Más adelante, ya cuando hay más herramientas en la misma composición, es una puerta de entrada, ¿no? Claro. Siempre muy importante volver a eso. Bueno, pues en esos inicios, digamos que
que me atrapó la música de Jobim, pues el cual es un compositor como muy recurrente en el repertorio jazzístico, ¿no? Tiene muchísimas composiciones que están incluidas en el Real Book, por ejemplo, ¿sí? Desde La chica de Ipanema, How Insensitive, Corcovado, Samba de una nota, etcétera, ¿no? Es un repertorio y todas son canciones muy conocidas, ¿sí? Obviamente también tiene unas canciones bellísimas que no son tan populares como de ese repertorio jazzístico. Pero por ahí fue la cosa, ¿no? Yo como que empecé a tocar desafinado, esas composiciones que me gustaron mucho, pero un guitarrista que me marcó y me pareció maravilloso la forma de tocar fue Joao Gilberto, ¿cierto? Para mí es como mi mayor influencia en la guitarra del bossa nova, ¿no? Porque pues él tocaba más que todo bossa nova. Entonces para mí siempre fue como una referencia, sigue siendo una referencia para mis estudiantes cuando estamos estudiando esta música, porque tenía una manera de acompañarse increíble. Para mí siempre ha sido un misterio cómo hacía para acompañarse y cantar al mismo tiempo, pero pareciera que estuviera acompañándose de otra manera como está cantando, como que es también ese feeling o el sabor que tienen ellos. Pero Joao Gilberto para mí es una influencia grandísima en esos inicios, como de tener esa sensibilidad del ritmo y del rol como acompañante, que para mí es lo más importante de la guitarra. La guitarra se hizo para acompañar. Ya todo lo demás es como una añadidura, un extra, un bonus, pero pues para eso es una de esas grandes influencias, Joao Gilberto. Pues estamos totalmente conectados en eso porque pues tú ya lo sabes, yo tengo una predilección inmensa por toda la música del Brasil, concretamente me declaro Joao Gilbertiano, un término que le escuché a Caetano Veloso y Antonio Carlos Jobim, pues ni se diga, Claro. es uno de los artistas que yo más he admirado. Por los orígenes y las inclinaciones musicales que hemos venido mencionando, William, te has involucrado mucho también con músicas tradicionales colombianas y africanas. Eso lo mencioné en la breve reseña que presenté al comienzo. Hablemos un poquito de esas búsquedas y de qué elementos en concreto o qué elementos en concreto te han aportado estas corrientes musicales a tu propio sonido. Sí, bueno, para agregar, digamos, de esta música maravillosa que es la música del Brasil, tuve la fortuna de estar en visitar Brasil, estuve en Sao Paulo casi un mes en el 2000, creo que fue en el 2013 o 2014, y allí conocí una cantidad de músicos y de músicas, ¿sí? Entre esas una música, así como dicen ellos, músicas Sí. de la Amazonía, que son unas músicas de percusión que me impactó mucho y me acuerdo que como que me llevó a pensar en la importancia de la percusión y la música de tambores. Entonces, yo me acuerdo que en esa época yo decía, bueno, nosotros también tenemos una cantidad de música de tambores de toda nuestra costa atlántica y pacífica, incluso también la música andina, ¿no? Tiene algo importante con la percusión. Entonces me empecé a interesar por la música tradicional, porque la música tradicional tiene un espíritu muy, muy genuino, como muy ancestral, yo qué sé, es como una energía y un trance bien interesante en el que uno puede entrar cuando pues trata de tocar esta música. Entonces, pues estuve haciendo muchas colaboraciones con diferentes músicos tocando música tradicional, estuve haciendo
pues músicas de la costa atlántica, música de la costa pacífica, música también de como una música muy bella que es de como música del Cauca, de la parte sur, que es un poco más andina, música de flautas, también música llanera. Tuve la oportunidad de tocar con el Cholo Valderrama una temporada, donde para mí fue una experiencia tremenda poder viajar por todo el llano y tocar en lugares que nunca había visitado ni conocía. Entonces, pues eso para mí fue como era como una información importantísima que yo quería desarrollar. Luego en el 2014 fue eso. Tuve la oportunidad de ir a Cape Town en Sudáfrica a participar en un congreso de escuelas de jazz que dirige el gran saxofonista y mentor, educador Dave Liefman, ¿sí? Leyenda viviente pues del jazz, tocó con Miles Davis y actualmente se mantiene muy, muy activo pues en la escena musical. Después del congreso me pude quedar un par de días más, y bueno, durante el congreso pues tuve contacto con muchísimos músicos, y sobre todo como con músicas africanas como de la región pues. Lastimosamente no pude viajar más como por el continente, solamente estuve ahí en Cape Town y en Johannesburg. Visité un lugar muy bello que se llama Soweto, que queda cerca de Johannesburg, donde también conocí, porque me hice amigo de un guitarrista, un estudiante de la Universidad de Cape Town, que me hospedó en casa de su familia en Soweto. Él estaba en Cape Town, pero él me dijo, no, ve, allá te recibe mi mamá y todo bien, y pues un trato increíble, y estuve por allá y también conocí pues muchos músicos como de una música muy tribal. Estando yo allá, escuchaba música todo el tiempo y yo decía, venga, esto se parece como a la salsa, esto se parece como al currulao, ¿sí? Música del Pacífico. Esto tiene un aire como de, bueno, como de bebop también. Entonces, como que me di cuenta que en realidad todo se parece a la música que hacen ellos, ¿sí? Nuestra salsa se parece a la música africana y así. Entonces, pues me di cuenta que pues, mejor dicho, afirmé claramente que ese continente, pues, es como la madre de las culturas y todo sale de allá, todo surge de allá. El resto es historia, ¿no? Ya la colonización y demás, pues, y bueno, el apartheid y eso que sucedió en Sudáfrica, que pues es como que marca tanto la cultura en este momento, porque es reciente, ¿no? Casi que 20 años lleva pues como de esa libertad, entre comillas, que se tiene. Entonces, estando allá, yo empecé a hacer como una música inspirada pues como con esas experiencias, y cuando regresé pues terminé de hacer una música, pues imagínate, ya hace más de 5 años, 6 años, escribí una música que he querido grabar, y bueno, ya entran ahí como los dilemas del músico y del músico independiente y líder que hace un esfuerzo para grabar su música y con sus músicos y todo esto. Íbamos a grabar el disco en diciembre del año pasado, pero bueno, por cuestiones ahí de logística no se logró. Es un proyecto muy, muy, muy importante que tengo en mente, muy bonito, con un formato grande, percusión, 2 saxofones, contrabajo, batería, invitados, cantantes, un maraquero llanero. Sí, es un proyecto que tengo en mente y que también lo íbamos a hacer este año, pero preciso pues inició pandemia, entonces todo ha retrasado como esos planes, pero más o menos está consignada como mucha información y muchas experiencias de esto que hablamos, que es como ese interés
por todas estas músicas tradicionales. Entonces, pues esperemos que pronto pueda entrar al estudio y sacar ese trabajo pronto. Ahora volvemos sobre ese punto, William, pero por ahora ya un poco saliéndonos de esa experiencia maravillosa que fue lo de Sudáfrica. Justamente hoy estaba hablando con unos amigos sobre el magnífico jazz surafricano, gente como Paul Hammer. Hay una cantidad de artistas haciendo jazz increíble en Sudáfrica desde hace muchos años, además. Sí, sí, de acuerdo. Y hay una relación también muy fuerte entre la música del Brasil y África, como ya sabes. Pero volviendo a Colombia, ha sido sin duda alguna uno de los principales animadores del Festival Jazz al Parque, y has tenido una participación casi que ininterrumpida durante los últimos 10 años en este importante festival. Quería preguntarte desde tu experiencia como músico y seguramente en algunas ocasiones como espectador, ¿cómo percibes que haya evolucionado el jazz colombiano en esta última década? Bueno, pues ha tenido un cambio bastante grande, bastante fuerte, eso me alegra muchísimo. Yo vengo de una generación que como a mediados del 2000 éramos como muy curiosos y estábamos muy interesados en la búsqueda de ese jazz que se hacía en Bogotá, ¿no? En esa época habían muy pocos espacios y básicamente todo lo que pasaba, ahí estábamos como al pie del cañón viendo conciertos, jam sessions. Me acuerdo de las Torres del Parque, me acuerdo Tocata y Fuga, Casa de Citas, como lugares. Algunos ya cerraron hace mucho tiempo, algunos se mantienen. También volveremos sobre ese punto ahora porque quiero preguntarte sobre esa movida de los espacios y los locales, pero volvemos sobre ese punto más adelante que es muy importante. Qué bueno que lo estás mencionando. Claro. Y bueno, y en esa época yo me acuerdo que, por ejemplo, Jazz al Parque, en esa época yo creo que no alcanzaban ni a 10 grupos en la convocatoria, ¿sí? En el concurso. Por ejemplo, el año pasado, recuerdo que en convocatoria habían, yo qué sé, casi 50 grupos, de los cuales eligen 8, ¿sí? Entonces, pues es un honor también tocar en ese festival, porque hay muchísimo talento, muchísimos músicos tremendos, y pues yo sé que es difícil pues como concursar y tal, pero bueno, a veces también se basa como en la suerte que uno tenga con el jurado y todo ese tema de gusto. El festival ha cambiado, el jazz ha cambiado mucho en Bogotá. Ahorita pues también las universidades ofrecen unos programas interesantes en formación jazzística. Hay muchos más grupos, hay muchos más músicos. Hay también no tantos espacios como quisiéramos, pero hay muchos más espacios que hace 15 años o 20. Entonces, eso hace que la movida crezca. También mucha gente ha ido a estudiar afuera y vuelve, entonces como que trae información, arma sus combos. Yo pienso que hay ahorita una movida bien interesante, hay un sonido muy consolidado, un sonido latinoamericano, la verdad, y colombiano, y bogotano, ¿sí? A pesar de que pues algunos no somos bogotanos, pero pues esta música se concentra y se hace en Bogotá, entonces como que crea ese sonido bogotano del jazz. Yo creo que está consolidado, tiene una particularidad. ¿Cuál es ese sonido? ¿A qué suena el jazz en Bogotá? Sí, tenía esa pregunta también para hacerte, porque yo creo creo que has
ya has caminado mucho, has tocado mucho y has participado, eres protagonista de primera línea de la evolución de ese sonido. Tengo la percepción, y tú me corregirás con total libertad, porque finalmente se trata de una conversación, de que nuestro jazz bogotano ha tenido una gran influencia del lenguaje vivo, que ha explorado mucho en el caos de la ciudad, ¿no? Una ciudad que por momentos es ruidosa, que es muy diversa. La diversidad de Bogotá también está presente. No sobra decir que Bogotá es la casa de mucha gente que viene de todas partes de Colombia y de muchos otros países del mundo. Y yo creo que parte de esa influencia cultural también está muy presente en ese sonido de Bogotá. Pero sí percibo una clara inclinación hacia el lenguaje vivo, cuando no free. De hecho, algunas personas me han dicho, es difícil a veces entrarle al jazz colombiano porque son muy experimentales. De vez en cuando regresan a la vieja escuela del jazz tocado y compuesto para oídos más dulces, pero se ve un ímpetu y se ve una clara influencia del lenguaje vivo en la forma en la que tocan nuestros músicos locales. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, de acuerdo. Yo creo que el bebop no solamente es como un lenguaje musical bien específico, sino también es como un concepto cultural, ¿no? Es muy Una forma de transgresor. vivir, una forma de vida, ¿de acuerdo? Sí. Exacto, es como muy transgresor, es como muy Sí, revolucionario. Me parece que es como un movimiento revolucionario porque pues los músicos estaban protestando con el trato que se les daba en las big bands de la sí, época del swing. Entonces hicieron una sí, música muy agresiva, que no fuera como fácil de tocar, de escuchar. Entonces es un poco como el punk de los 40, ¿no? Porque eh, era una sí. música y es una música todavía que tiene eso. Yo creo que ese espíritu se representa mucho en ese jazz del que hablamos, como ese jazz de Bogotá. Yo pienso que también podría caracterizar esa música por ser una música de muchísimo riesgo, Mm. como ser una música sin temor, una música dispuesta a experimentar, a explorar cosas, mucho a la intuición, sin decir que pues no hayan músicos preparados y que conozcan pues de esta música, sino que también simplemente nos dejamos llevar y a veces salen cosas intuitivas, tribales, por decir algo también. También hay muchos tipos de jazz en la ciudad, ¿no? En medio de un sonido particular también hay varias músicas que crean ese sonido, digamos. Entonces están los que tocan un poco más ese jazz experimental, tirando al free jazz o incluso Sí, a la música académica contemporánea, que es como más de improvisación libre. Están los que se inclinan como por ese jazz tradicional, como bebop, como el swing, hard bop, que siguen haciendo sus tocadas así swingueras y pues que les suena muy chévere, muy bien. Están también como de ese movimiento más del avant-garde de Nueva York, que es un jazz como muy, con mucho detalle, con una complejidad característica también, sonoridades influenciadas por armonías que vienen de la música clásica, del impresionismo, del romanticismo, por ejemplo. Entonces, como que todos esos parches, obviamente también el parche de música tradicional, que hace música colombiana con improvisación y que incluyen también otros instrumentos. Entonces hay de todo. Me parece que yo recuerdo grupos de mis amigos. Por suerte, pues conozco a muchos músicos y tengo muy buena relación con cada uno de ellos y hacen cosas diferentes. Entonces yo de eso claro. como que Te me nutres. aprovecho, me nutro Sí. de ese, exacto. Entonces, y también he tenido la oportunidad de tocar con algunos combos de diferentes parches o diferentes tendencias y me ha servido muchísimo, lo disfruto muchísimo. Entonces, yo pienso que el sonido del jazz bogotano es de mucho riesgo, muy agresivo, muy intuitivo,
de mucha fuerza, no es para nada frío, a pesar de que hayan músicas como muy intelectuales y muy experimentales, me parece que tienen como un componente latino, pues, sin decir que sea tropical, ¿no? Puede serlo, pero también puede ser simplemente como un espíritu más de sangre caliente, no sé. William, hablando con Juan Felipe Cárdenas, él me contaba que a partir de una serie de talleres con jóvenes de distintas regiones del país, había podido confirmar que si bien la formación musical básica que reciben los niños y los jóvenes colombianos, generalmente vinculados a bandas en los colegios o en los municipios, no es una formación musical mala, pero sí percibió que carecen de ciertas herramientas teóricas y conceptuales para hacer improvisación. ¿Estás de acuerdo o tienes una mirada distinta sobre cómo se forman los músicos colombianos en el campo específico de la improvisación? Y con esta pregunta ya entramos luego en lo que es tu faceta como formador, como docente. No, yo estoy de acuerdo con Juan Felipe. Juan Felipe, pues siendo un saxofonista pues de ese nivel que tiene, pues, y bueno, siendo simplemente saxofonista, conoce o ya sabe cómo funcionan pues esos sistemas de bandas sinfónicas que seguramente él participó, y varios amigos míos, Juan David Mojica, Ricardo Narváez, etcétera, porque pues es como una escuela bien tradicional, sobre todo en las provincias, en los pueblos. Entonces, porque aquí en Bogotá también, pues, en algunas casas de la cultura por localidades, me imagino yo, también funciona de esa forma, o en los colegios, exacto. Digamos que es un poco la necesidad que tienen estos músicos lo que los lleva a hacer lo que hacen, ¿cierto? Entonces, pues, tienen que tocar en una banda sinfónica, tienen que leer muy bien, tienen que afinar, tienen que tener un buen sonido, y en eso se enfocan y lo hacen muy bien. O sea, músicos sinfónicos buenísimos hay por todos lados en Colombia. Se inclinan más como hacia la música clásica, porque de pronto es la información que tienen, y creen que de esa manera pueden desarrollar mejor su instrumento. O sea, creen que la única salida es música clásica, música sinfónica, y de esa manera pues yo voy a tener técnica, lectura y todo eso, que pues estamos de acuerdo, funciona. Pero pues también hay otras opciones, como por ejemplo la música popular, el jazz, y por ejemplo la improvisación, que tiene una serie de elementos y recursos importantísimos para desarrollar el instrumento también. ¿Cómo cuáles? Danos algunos ejemplos. Sí, me interesa saber un poquito más de eso. Sí, por ejemplo, la improvisación le da al músico en general la capacidad de reaccionar en diferentes situaciones musicales, ¿sí? En tener como una respuesta, en tener una participación un poco más espontánea. El músico sinfónico es una persona que está acostumbrada como a estar muy sobre el papel y a tocar solamente lo que está en el papel, y eso no está mal. Perfectamente es válido, y así funciona. Pero pues digamos que también la manera como se conoce el instrumento, la improvisación le da a uno una cantidad de herramientas y recursos para ver el instrumento de muchas maneras, ¿sí? Entonces, me parece que la improvisación es un elemento primordial para el músico, sin importar a lo que se dedique, sin importar si es salsero, sin importar si es jazzero, si es rockero, si es músico clásico, sinfónico. Casualmente yo en la Universidad del Bosque di unos talleres para los músicos sinfónicos, ¿sí? Entonces tuve en esas sesiones violinistas, trompetistas, trombonistas, tubistas,
pianistas, contrabajistas, etcétera, donde como que trabajé ciertos ejercicios como juegos musicales, donde ellos simplemente se dejaban llevar por la intuición y participaban en conversaciones, eh, conversaciones espontáneas, ¿sí? Improvisadas. Entonces, no tenían que pensar en cuestiones técnicas de la improvisación como escalas o arpegios y cosas así que se debe estudiar mucho, sino simplemente en gestos musicales, como básicamente tener una conversación con otro instrumento, por ejemplo. Entonces, yo creo que la razón por la cual los músicos que tienen esa formación académica y de banda sinfónica no tienen como mucha información sobre la improvisación es por el oficio, porque lo que hacen no requiere esa improvisación, porque pues todos esos arreglos pues están escritos, ellos tocan lo que está ahí y eso pues también tiene obviamente su valor y es completamente exigente y complejo, pero sí me parece que la improvisación es un elemento primordial que deberían tener. Entonces, a lo mejor, pues, si se incluye en ese proceso de formación, los músicos van a estar mucho mejor preparados. Claro. Bueno, y hablando de improvisación, pues yo tenía preparado un pequeño fragmento de un tema que vas a incluir en el nuevo trabajo, el Mudra Damaru, que por cierto, ese título tiene que ver con prácticas de yoga o... Sí, bueno, a mí siempre me ha interesado como todas esas y Karma tendencias. Dharma también. Exacto, Entonces, sí. Sí, me ha interesado siempre como todas esas tendencias budistas y todo eso, no por querer ser un budista y eso, sino me ha interesado mucho y pues he leído un poquito sobre eso, no soy el más conocedor para nada, pero a veces el tema de los nombres eh, es algo como también de relación espontánea. Me acuerdo yo que estuve en un taller hace muchos años de un vibrafonista que se llama, ¿cómo es? David Friedman. Es un americano que vive en Alemania y fue a la Javeriana a dar un taller de improvisación, vibrafonista tremendo. Entonces el tipo tocó una canción que se llama Es que Pancho Villa. Y empezó a tocar la canción y como que yo me quedaba pensando, ¿cómo así Pancho Villa? Y, sí, hasta ni siquiera me escuché bien la cosa pensando en eso del nombre. Después le pregunté, venga, ¿por qué se llama Pancho Villa? Entonces me dijo, no, me gustó el nombre, es una relación espontánea y punto. ¿Sí? Entonces a veces como que no hay una trascendencia como tan profunda. A veces sí, casi siempre, digamos. Pero eso de los nombres es así. En este caso, Mudra Damaru es como una mezcla a propósito, pues, como de las dos culturas que yo tengo pensado o tuve pensado al momento de componer y hacer la música del nuevo disco en una combinación o mezcla entre África y Colombia, ¿no? Entonces, okay. mudra tiene que ver con las posiciones de las manos y Sí, de los las manos. chakras y esas cosas. Y Damaru es como el tambor. Damaru se refiere como al tambor y pues eso ya va como con el golpe de la mano al tambor y esa relación tan estrecha que existe con el que toca el tambor y su instrumento. Y pues no sé, por ahí son como, como claves que tiro a veces y que pocas personas ahí las cogen, Juan. Bueno, vamos, escuchemos un pedacito de este tema que a mí personalmente me encantó y que es pues un tema que va a quedar, entiendo, en el trabajo que está por salir. Y Sí, este fragmento que voy a mostrar aquí lo hiciste en las sesiones de Masai y vamos a aprovechar para seguir hablando de improvisación y para entrar también a hablar de lo que es ese colectivo Masai, que es claro. otro tema que es muy importante sobre el que yo quería preguntarte. Escuchemos y luego pasamos entonces al siguiente bloque.
Esto se grabó en... Esta es una maqueta, ¿verdad? Sí, no sé si ibas a poner de pronto el video de Masai, que lo vi ahorita listo, pero no sé si lo quitaste. Que está bien también, la maqueta está chévere, pero no sé si el video de Masai. Voy a ir al minuto 3:40, que es el que yo ya tenía identificado aquí. Ok. Hace mucho no escucho eso. Ahí va. Dale. No sé si esté sonando, Juan, para la transmisión, me pregunto. Ah, ok. Yo no lo escucho, por lo menos. ¿No lo estás escuchando? No. Porque aquí yo lo estoy escuchando bien, pero sí puede ser que no. Porque aquí yo lo estoy escuchando bien, pero... ¿No lo escuchaste? No. No, bueno. Creo que la Entonces, gente tampoco. Estoy viendo aquí que en Facebook la gente dice que no. no, pues habíamos tenido ese mismo inconveniente la vez pasada, pero era un tema como de los audífonos. Entonces estoy utilizando audífonos de cable, pero veo que no se resolvió. Espe- espero que, espérate a ver si desconecto. Creo que es el tema de compartir el audio de tu Y vuelvo a computador intentar por o algo aquí. así. A ver, tú me dices si ahí se escucha. Dale. Ahora sí. Ahora sí se ve. Ahora, Sí. bueno, ¿qué tal? ¿Sí se alcanzó a escuchar? Sí.
Sí, yo esta vez sí escuché. Entonces, aquí... esto se grabó en Matic y pues si esta era la maqueta, me imagino que lo que se va a grabar va a quedar igual o mejor. Eh, hablemos William, entonces bueno, antes de pasar al tema de Masai como tal, sí quería, para redondear el tema de la improvisación, preguntarte eh, como si tienes alguna una pregunta que le había hecho Juan Felipe, no sé, sé que la improvisación es un ritual en sí misma, pero ¿tienes alguna cábala, algún agüero? ¿Te preparas de alguna forma en particular cuando tienes que hacer, salir a tocar e improvisar? ¿Hay ¿Algún ritual? alguna, algún agüero relacionado con el tema de la improvisación? Mm, pues no, en realidad no. Yo pienso que ¿Cómo la, cómo la lo improvisación, encaras? sí, la improvisación es como una entrega muy, muy fuerte. Yo, pues en lo personal, necesito estar como muy concentrado, ¿sí? Muy concentrado y como que a veces como que uno se mete en el cuento y se olvida mucho como de la situación del concierto y todo eso. Eh, de tal manera que yo termino el concierto y me siento súper agotado, o sea, como que me cansa el ejercicio mental de estar ahí como tratando de buscar y tratando es de verdad un ejercicio muy, muy exigente, no solamente técnicamente, pues dependiendo de lo que uno esté tocando y esas cosas, sino también como la concentración de escuchar la música, de saber qué está haciendo cada uno. Eso es un poco lo bonito de esta música, que no es como una persona que está haciendo un solo y otras personas que lo están a uno siguiendo. Incluso el que está haciendo el solo depende también de lo que están haciendo los demás, entonces es como una comunicación. Entonces mientras uno está haciendo el solo, pues uno también puede oír qué está haciendo el bajo, qué está haciendo la batería, que no sé, es como, yo pienso que ese es el ritual, ¿sabes, Juan? Como ese momento representa el ritual de la improvisación, como que si se hace de esa manera, como con esa entrega, siento que pues, no, a veces no sale tan bien, ¿no? Y también hace parte de, como del cuento, porque pues si Sí. siempre fueran buenas improvisaciones, yo creo que uno no dejaría de practicar y de estudiar y de buscar nuevas alternativas y nuevos caminos, eso también hace parte. Entonces, para mí el ritual es improvisar, básicamente. Escuchemos otro pedacito de esto que tengo acá con Masai, Uh-huh. Masai Live Sessions, con un sexteto, a ver si suena bien. Me cuenta si se escucha, por favor. Dale, dale. Sí, se oye. Es el mismo tema. Ay, ¿qué hice? Barrera. Bueno, ahí estaba ese fragmento. Veremos ahora entonces, pues al tema del colectivo Masai. Bien. ¿Te parece? Hablemos un poquito de ese colectivo que me parece que ha hecho un
un gran aporte, y que fue creado en 2016. Tú lideraste eso, entiendo que con otros dos músicos, ahora nos cuentas quiénes fueron. Y esta ha sido una plataforma muy importante para promocionar el jazz en Bogotá y en Colombia. ¿Cuáles han sido los principales logros de este proyecto? ¿Cuántas bandas aproximadamente están en el catálogo? ¿Qué planes tienen a corto y mediano plazo? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, Masai es un proyecto que tenemos con mi gran amigo Juan David Mojica, gran saxofonista, un músico de los mejores que he conocido en mi vida. Siempre ha acompañado mis proyectos y bueno, siempre hemos estado ahí como... Yo toqué el, el, eh, el último Jazz al Parque del año pasado en su grupo, entonces tenemos una relación ahí muy, muy cercana con la amistad y con la música. Eh, entonces nosotros dos quisimos hacer un colectivo, digamos, con una primera intención de simplemente unirnos entre varios músicos que teníamos o que tenemos una dirección similar, ¿sí? Que apuntamos hacia un lugar parecido. Mm, eh, y empezamos como agremiándonos, ¿sí? Para entre todos tener una voz mucho más fuerte. La idea era tener una visibilidad mucho más grande del trabajo de estas bandas. Entonces empezamos haciendo pues una página de internet donde, bueno, primero empezamos hablando con las bandas que nosotros queríamos tener en nuestra comunidad, no sabíamos en ese momento si era un colectivo, si iba a ser un sello, no sabíamos. Queríamos simplemente agremiarnos y pues como de pronto algún interés por tener un nombre que nos representara. Pensamos en Masai, fíjate, aquí también como toda esa relación con África, con la cultura Masai, que es una cultura muy guerrera, muy fuerte, nómadas, están en constante movimiento, se adaptan muy fácil a su contexto, a su entorno. Entonces nos gustó eso y por eso, idea de Juan David, le pusimos ese nombre que me parece muy apropiado y empezamos a llamar a nuestros amigos con los que hemos tocado por muchos años, que cada uno tiene sus proyectos, ya tenían disco, por ejemplo, yo ya tenía mi disco hecho, mi disco salió con Festina Lente, que es otro sello por ahí buenísimo de Bogotá, pero sin embargo la idea era que nos agremiáramos. Hicimos una página, hicimos un perfil para los grupos donde la gente podía entrar y conocer de sus músicos, de sus grabaciones, sus trabajos, sus publicaciones, conciertos. Luego empezamos a hacer como una serie de actividades en pro pues, de esta música, que fueron los Jam Sessions, los Jam Masai, que los empezamos a hacer en Locus, Espacio Creativo, pues que en este momento, pues a raíz de la crisis y de la pandemia, pues tuvieron que cerrar, esperamos que vuelvan con más fuerza. Ahí empezamos y Locus fue para nosotros un espacio súper importante porque ahí hacíamos nuestras reuniones, hacíamos los jams, hacíamos conciertos. El festival, ¿sí? Hemos hecho 3 festivales, hemos hecho ya 3 versiones. El primer festival lo hicimos en Locus, donde en el festival hay componente académico, talleres, hay conciertos de bandas del colectivo. También invitamos a bandas emergentes como universitarias, también dando la oportunidad pues, a nuevos músicos que están como empezando este camino. Más adelante también hicimos un canal de YouTube con un contenido bien, bien chévere que pues tiene unos live sessions que fueron unos videos
que les hicimos a las bandas del colectivo. Inicialmente yo con una cámara que tengo, pues me puse a investigar sobre videos de jazz. Yo he visto videos toda mi vida, entonces ya saben más o menos cómo tiene que verse, al menos. Sí, por lo menos sé que en el solo de piano, pues tiene que verse el pianista, ¿no? Cosas tan básicas como estas. Sí. Ya con eso, pues arrancamos. Yo también me le medí a editar. Los primeros videos los edité yo. Teníamos un equipo de trabajo con personas que nos colaboraban mucho con pues, Marcela Mejía, que fue Y Marcela. un elemento muy importante en Masái. Ella se encargó de todo lo que tiene que ver del sonido y de los festivales, de las grabaciones. Hizo un trabajo buenísimo. Gente que nos ayudó también en la logística, en cámaras, en los festivales como staff y todo eso. También en ese canal de YouTube tenemos, además de los live sessions que, como te dije, empezaron como hechos por nosotros, también tenemos una parte que se llama el Dato Masái, que es como unos tips sobre una temática muy sencilla que duran 3 minutos, y los invito pues a que nos visiten ahí en la página. Están buenísimos, músicos tremendos dando como esos tips. Ahí está Nicolás Ospina, ahí está Pedro Acosta, ahí está Quique Harker, está Julián Gómez, está Oscar Iván Garzón, está César Caice. Bueno, todos ellos dando como tips muy, muy, muy específicos sobre algo. Este video que tú muestras lo hicimos en la sala de conciertos de la Luis Ángel Arango, esa sala bellísima, pues, como ese lugar tan inspirador que conseguimos ahí gracias a una amiga, Ana, un saludo para ella, del Banco de la República, nos consiguió la sala, y pues con un trabajo que hizo Juan David y Marcela, ganamos un estímulo del Ministerio de Cultura el año pasado, y con ese estímulo pues hemos hecho varias actividades, entre esas pues esos live sessions, y también pues tenemos en mente hacer el festival que no hemos podido realizar pues por la situación actual, la pandemia. Esperemos, digamos, con todo este tema mediático por el que estamos viviendo, ya un festival virtual es como lo más común, pero pues nosotros no sé si queremos tratar de hacerlo presencial, entonces queremos esperar a ver si se puede, para volver pues como a esa música real, ¿no? Del momento, y con los músicos en el mismo espacio, y toda esa interacción con el público. Vamos a ver cómo nos va. El colectivo luego también tuvo como una serie de cuotas de las bandas, y nos convertimos en un sello discográfico. Entonces hoy en día ya tenemos, creo que 10 publicaciones. Entonces ya, digamos, el colectivo pasa a ser también un sello discográfico, como con ese soporte de las bandas, para mí, de los mejores músicos del país. Entonces es una alegría cada vez que sale un disco de nuestro sello. No solamente hay bandas de Bogotá, también hemos ido creciendo, y hay bandas de Juan Pablo Cediel, que está en Bucaramanga. Él grabó su disco con Unao, también grabó el disco con nosotros. Está, ¿qué otros? Está Byron Sánchez en Medellín, ¿sí? Entonces, pues poco a poco hemos agregando como bandas de todo el país. El catálogo va creciendo, también el sello discográfico está creciendo, y nada, pues Masái es un proyecto con el corazón que hemos tratado de mantener. A veces no es tan fácil, porque pues digamos que son esfuerzos que tenemos que hacer
aparte pues de nuestras obligaciones y el trabajo y demás. Entonces sacarle tiempo no es fácil, pero hacemos ese esfuerzo porque creemos que estos aportes a la música, no solamente de Bogotá, sino del resto del país, pues nos van a ayudar a mejorar como sociedad, como colombianos, como bogotanos, etcétera, ¿no? Entonces es como algo que uno hace como con mucho esfuerzo, con muchas ganas, y ahí poco a poco se ven resultados, Juan, como este estímulo, por ejemplo, del Ministerio de Cultura, ya empezamos a sonar como con la gente de IDARTES, entonces vamos a ver cómo podemos también seguir aportando a la música colombiana. Fundamental, William, y no tengo conocimiento de un colectivo, de un proyecto de músicos en el campo del jazz que tenga digamos, todos estos frentes de acción. Sí. Que están en simultánea, pues todos los temas digitales, todo el tema del sello. Yo creo que hay un potencial inmenso y tal vez la plataforma de jazz más importante que tiene el país en este momento sea esa, o sea que es un esfuerzo que hay que apoyar con toda la decisión. Gracias. Para terminar, William, quería preguntarte por algo que ya habíamos tocado al comienzo, que tú habías tocado, y es por el tema de los espacios para tocar jazz en Bogotá. Digamos que así como Masai fue una iniciativa de ustedes, de los mismos músicos, es interesante analizar qué ha pasado con el tema de los espacios en Bogotá por fuera de los festivales. Me refiero concretamente a los bares o a los espacios en donde se toca habitualmente jazz como Matic Matic, San Café, Smoking Molly, etcétera. ¿Cuáles son suficientes esos espacios para la escena jazzística? ¿Qué condiciones ofrecen a los músicos? ¿Se han podido consolidar al menos hasta antes de la pandemia, pues como espacios de jams en Bogotá, y cómo responden los músicos y el público que va a esos espacios? Y algo muy importante, ¿qué le hace falta a esto para que, digamos, se consolide todavía más la movida del jazz en Bogotá? Sí, bueno, como te decía, pues a comparación de hace 15 o 20 años, pues hay un poco más de espacios, un poquito más de espacios. Digamos que hay un circuito en Bogotá de jams y conciertos que están como latentes durante la semana. Yo creo que tenemos jams desde el martes hasta el sábado, ¿sí? En diferentes lugares, como por ejemplo, pues el San Café. También nosotros estuvimos colaborando muchísimo tiempo con el Bukowski, grandes amigos de nosotros. Sí. Hicimos allá los jam sessions, hicimos allá los 2 festivales de Masai, los 2 últimos, el segundo y el tercero. Matic Matic también, que tiene bastante recorrido, el Bolón de Verde, y bueno, y algunos que van apareciendo, ¿sí? Y desapareciendo también, que es como normal en esta música. Como dice un amigo, otros bares que quebramos. Entonces, pues algunos todavía existen, otros pues van cerrando, van cambiando un poco la modalidad, entonces a veces se van como por otras músicas, un poco más hacia la rumba, un poco más hacia, no sé. Digamos que yo entiendo que no es nada fácil, digamos, tener esta programación y todo esto. Siento que también, digamos, los bares, no todos, pero algunos no hacen como su mayor esfuerzo como por tener esa programación musical, ¿no? No solamente es abrir el bar y listo, vengan y toquen y nos están haciendo un favor, para nada. Yo pienso que es un trabajo en equipo, un trabajo donde se aporte mutuamente.
Entonces, yo pienso que ese tipo de consideraciones deben existir, ¿no? De ahí, pues, el trato, las condiciones para los toques, el pago, etcétera. Uno tampoco puede pretender que, que el lugar, pues, tenga unas condiciones que no puede mantener, ¿cierto? Debemos ser también como realistas con eso, pero la invitación también es a que los dueños de los locales lo hagan también con nosotros, ¿cierto? Porque por ahí sin música, pues sus lugares, no sé qué pasaría, ¿no? De pronto pensarlo de esa forma. Yo pienso que también hace falta como un apoyo también del gobierno, ¿cierto? Como para impulsar precisamente la música local. Yo recuerdo en Brasil, cuando estuve, pues visité varios lugares en Sao Paulo y bueno, lo que pasa en Brasil es una cosa única y es que allá, pues, por ley, la música que se hace es música brasilera, ¿cierto? Allá no se toca rock americano, no se toca pop americano, no se toca es rock brasilero, pop brasilero y creo que hay un tema legal ahí bien, bien serio con eso, incluso en televisión, en radio, ¿no? Entonces, claro, eso asegura un trabajo para los músicos y yo iba a muchos lugares y todos los lugares tenían música en vivo, música brasilera, músicos de una calidad altísima y entonces eso también está soportado como por política, ¿no? Por políticas en música. Creo que eso hace falta también porque pues a veces no es suficiente solo con ciertos estímulos y concursos o festivales una vez al año, o sea, Jazz al Parque es una vitrina grandísima y como es gratuito, pues lo pueden escuchar a uno muchísimas personas, pero ¿y el resto del año qué pasa, no? Entonces, digamos que ahí como que también hay que hacer ciertas reformas, tener ciertas reformas que vayan de la mano con el músico, que vayan de la mano con el empresario, con el dueño del local. Eso me parece que deberían tener en cuenta en políticas en música. Y eso nos ayudaría un montón. En la parte musical, también cada vez los estándares de calidad son muy altos. Entonces, pues es como una obligación del músico, pues estar muy preparado, estar pues estudiando todo el tiempo, proponiendo cosas todo el tiempo, sacando proyectos. Uno no se puede quedar quieto nunca. Es una música de mucha búsqueda, de mucha exploración, experimentación, cambio. Entonces también siento que eso es necesario. No es posible quedarse quieto y tocar el mismo repertorio en todos los bares, por ejemplo. Claro. Puede que pase, puede que no pase tanto, pero pues es como algo que uno debe tener en mente como para prepararse, ¿no? Yo creo que eso nos ayudaría muchísimo como para hacer como nuestra labor de una manera mucho más como más cómoda, ¿no? Es eso. Claro, de acuerdo. Bueno, William, pues nuevamente agradecerte inmensamente este rato que nos dedicaste. Qué bueno poderte conocer con tanto nivel de detalle, porque pues hemos hecho prácticamente un recorrido por toda tu vida y por toda tu trayectoria, que es admirable. Eh, Asumo por lo que contaste que el nuevo disco pues está en pleno proceso de cocina, entonces en algún momento tendremos noticias sobre el tema, ¿no? Sí, claro, como te dije, pues por la circunstancia actual, pues se ha retrasado todo. Yo espero lo antes posible, pues entrar al estudio eh, con los músicos. También, pues, ese tema, digamos, ¿no? Es tan importante porque pues uno se prepara para una grabación con ensayos previos antes de la grabación, pocos días antes. Entonces, como que esa concentración, así como en el fútbol,
es completamente necesaria y pues hay que hacerla, como entrar de nuevo en ese proceso. Los invito pues que sigan mis redes sociales, Instagram William Pérez 10, ahí pueden estar pendientes como de todas las noticias pues, referentes a ese nuevo disco y a todo en lo que estoy trabajando actualmente. Claro que sí, William. Y a toda la gente que nos ha seguido pues en este ciclo, muchísimas gracias. Como les comenté al comienzo, tenemos una charla pendiente para el día 30 de septiembre con Carolina Calvache, pianista caleña, y también los invito a que vean los videos de todas las charlas que hemos venido teniendo a lo largo del mes en el canal de YouTube de Montenegro Art Projects. Ahí van a quedar todas las charlas para que las escuchen, las compartan. Bueno, William, pues no siendo más, de verdad, muchísimas gracias y pues a todos una feliz noche. Gracias, Juan, gracias por la invitación, disfruté mucho la charla y gracias a todos por acompañarnos. Buenísimo. Chao, chao. Bueno, felicidades, gracias.